En este video vamos a ver el tema de integral indefinida. Para esto vamos a ver algunos previos que se supone ya tenemos como conocimiento. Vamos a definir lo que es una primitiva y dar la definición de integral indefinida y algunas propiedades y ejemplos de integral indefinida. En los previos recordemos una definición y dos teorías importantes que ya seguro conocen. La definición es la definición de la función integral. Si tenemos una función integral en un intervalo AB y definimos otra función f mayúscula que va del intervalo a los reales de esta forma, entonces a esa función f mayúscula se le denomina la función integral de la función f minúscula en el intervalo AB. Los dos teoremas que vamos a recordar son los teoremas del cálculo, los teoremas fundamentales. El primer teorema fundamental nos dice que si tenemos una función definida, acotada e integrable en un intervalo AB, y una función f mayúscula del intervalo cerrado AB a los reales, que es su función integral como la definimos hace un momento, entonces se cumplen estas dos cosas, que f es continua para todo valor del intervalo, y que además si la f chiquita es continua en algún elemento del intervalo AB, la función f grande es derivable en ese mismo punto y se verifica esta igualdad de aquí, que la derivada de la f grande es la f chica en el punto. Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que si tenemos una función diferenciable en el intervalo cerrado AB, de tal forma que su derivada coincide con una función f, que es continua e integrable, entonces la función f chiquita es integrable en AB y su integral viene dada por la diferencia de la función g minúscula, en este caso la estoy llamando g minúscula, en los extremos, ¿sí? En A y en B. Vamos a hablar de la función primitiva. Una vez visto los teoremas fundamentales del cálculo, pues lo que hacen es ofrecernos una forma sencilla de calcular una integral definida para una función continua. Entonces, por ejemplo, para obtener el valor de esta integral definida, pues lo que nos basta es encontrar una función derivable g cuya derivada sea f. Una vez que determinamos esta función f mayúscula, el valor de la integral definida en el intervalo AB, pues simplemente va a ser la diferencia de los extremos evaluados en la función f. Y eso lo sabemos de los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces buscamos una función f mayúscula de tal forma que al derivarla nos dé la función f minúscula, que no es más que el integrando de la integral definida. Este tipo de funciones f mayúsculas que al derivar me da la función que requiero, se les denomina como primitivas, como funciones primitivas. Entonces vamos a definir una función primitiva. Definimos una función f de x, es una primitiva de la función f de x chiquita, continua, en el intervalo AB, si se cumple que la derivada de la f grande es la f chiquita, esto para todo elemento del intervalo AB. En otras palabras, podemos decir lo siguiente. Tendremos que la derivada de f mayúscula es
f de x minúscula si solo si una primitiva de f minúscula es f mayúscula. Entonces, la derivada y la antiderivada, en este caso, que es nuestra primitiva, regresemos aquí a nuestra definición. A la primitiva también se le suele conocer como la antiderivada. La antiderivada de la f chiquita. Sí. Si lo vemos de esta última implicación, podemos pensar que una es inversa de la otra y que a lo mejor por lo mismo el proceso pues tiene que ser muy similar. Sin embargo, vamos a ver que el proceso de derivada y antiderivada puede ser uno más complicado que el otro. Por ejemplo, vamos a analizar los siguientes casos. Si derivamos, por ejemplo, tenemos tres funciones, x cuadrada, seno de x y la exponencial de x. Si derivamos, ya sabemos que la derivada de x cuadrada es igual a 2x, que la derivada del seno de x es el coseno de x y la derivada de la exponencial pues es ella misma. Entonces, es un procedimiento que ya conocemos. Ahora, por otro lado, si consideramos a la derivada de la función f mayúscula y quisiéramos obtener su primitiva, pues pasa algo similar. Sabemos que una función que tenemos que derivar para que nos dé 2x, pues es x cuadrada. Sabemos que si derivamos seno de x, nos da coseno de x. Y una primitiva de la exponencial, pues es ella misma, porque al derivar a la exponencial nos da la exponencial misma. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tomamos a la función x cuadrada más 3? Si tomamos a la función f mayúscula como x cuadrada más 3 y derivamos, su derivada en este caso es 2x, al igual que en el caso de aquí arriba. Eso quiere decir que para la función 2x voy a tener en este caso dos primitivas, la función x cuadrada y la función x cuadrada más 3. Entonces, si me sirvió para x cuadrada más 3, yo puedo tomar la función x cuadrada más 5, x cuadrada más 10, x cuadrada más una constante, y sabemos que al derivar, la función que nos va a quedar es 2x. Entonces, esto lo podríamos generalizar. Y podríamos decir entonces que podemos considerar a la función x cuadrada más una constante como primitiva de la función 2x, a la función seno de x más una constante como primitiva de la función coseno, y la exponencial de x más una constante como la primitiva de e a la x. El teorema fundamental del cálculo nos permite verificar que en realidad esto es cierto, que si yo tengo una función y quiero encontrar su primitiva, esta puede ser que no sea única, ¿sí? Sino que va a ser la misma función salvo por una constante. Es decir, si tomamos dos funciones f y g primitivas de una misma función f minúscula, entonces se puede verificar que f de x menos g de x es igual a c, donde c es una constante cualquiera.
Esto, les digo, es por el teorema fundamental del cálculo. Si quisiéramos dar una sencilla prueba de esto, pues sabemos que f y g mayúsculas son primitivas de f minúscula. Entonces, tendríamos como hipótesis que f' de x es igual a f de x, pero esto también sería igual a g' de x, porque ambas son primitivas de la función f minúscula. Eso implicaría entonces que si yo hago la diferencia de f' de x menos g' de x, pues eso no es más que f de x menos f de x minúscula, y esto es 0. Pero aquí tengo la diferencia de dos derivadas. Entonces nosotros ya vimos en cálculo 1 que la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Entonces, esto bien lo podríamos escribir así. ¿Sí? Como que la derivada de la diferencia es igual a 0. Si la derivada de la diferencia es igual a 0, una de las antiderivadas o una de las antiderivadas de la diferencia, pues sería una constante. Recordemos que la derivada de las constantes es igual a 0. Entonces, ahí tenemos que la diferencia de las funciones es una constante. Entonces, podemos ver que en cálculo 1, en el hecho de derivar, ¿sí? Cuando hacemos derivada, pues doy una función y la derivo. Tenemos que la derivada es única, ¿sí? Es solo una. Mientras que si hacemos el proceso inverso en antiderivada o en primitivas, pues esto ya no sucede de la misma forma, ¿sí? Una función puede tener más de una primitiva. De hecho, la primitiva es toda una familia de funciones. La primitiva es una familia de funciones. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de la primitiva. Entonces, la primera observación por la definición de primitiva, tenemos que si f mayúscula es primitiva de f minúscula, entonces es continua y derivable. Ahí recordemos la definición de primitiva, f es una función continua, entonces como f es la derivada de f minúscula es la derivada de f mayúscula y f minúscula es continua, pues la f mayúscula va a ser continua también y pues es derivable, justo como lo estamos definiendo. En la segunda observación tenemos que si f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula, entonces g, que es igual a f mayúscula más una constante, también va a ser una primitiva. Y esto es porque para toda x que tenemos en el intervalo AB, la derivada de g no es más que la derivada de f más k, y pues la derivada de f es x' de x, la derivada de una constante es 0, y esto no es más que f' de x, pero sabemos que como f mayúscula es primitiva de f minúscula, pues su derivada es justo f minúscula. Y la tercera observación es que si f es continua en el intervalo cerrado AB, por la definición de primitiva y por el primer teorema fundamental del cálculo, podemos verificar que la función que está asociada a la función f minúscula es una de sus primitivas, ¿sí? En el intervalo AB, ¿sí? El intervalo cerrado.
¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? ¿Esto qué nos querría decir? Entonces, esto nos quiere decir que toda función continua tiene primitiva. Listo. Bien. Pues vamos pues a la definición de integral indefinida. Como ya vimos, cuando tenemos una función y queremos encontrar su primitiva, esta no es única. Entonces, a todo este conjunto de primitivas de una función es a lo que se conoce como integral indefinida. Es decir, si tenemos f de x mayúscula, una primitiva de f minúscula, al conjunto de todas las primitivas de f minúscula, o sea, todas las funciones de la forma f de x mayúscula más c, donde c es una constante, se le conoce como la integral indefinida de f minúscula. Y se representa de la siguiente manera. Entonces, la integral indefinida es una familia de funciones. Y esa familia de funciones, pues, consta de todas las primitivas, ¿sí? De la función f chiquita. ¿Ok? Como ya habíamos mencionado, la función f chiquita en esta ecuación se conoce como el integrando. Este elemento c es nuestra constante, que vamos a conocer como constante de integración. Y al lado derecho de nuestra ecuación le llamamos solución general. Es nuestra solución general. Aquí hay una observación muy importante que tenemos que hacer, y es que no siempre es posible encontrar primitivas elementales. Por ejemplo, si consideramos a la función f de x igual a la exponencial de x cuadrado, aquí podemos ver que no existe función elemental, una función f de x mayúscula, tal que al derivar esta función obtengamos a la función original f chiquita. Entonces hay que tener en cuenta esta observación. Veamos ahora unas propiedades de la integral indefinida. Tenemos primero que si f es una función derivable, vamos a tener que la integral de la derivada de f con respecto de x es igual a la función f más una constante. Este tipo de propiedades son o se pueden demostrar a partir de la definición. Es decir, por ejemplo, si suponemos que existe una función g de tal que f minúscula sea su primitiva, es decir, si f de x es igual a una función x, si f es primitiva de g, entonces lo que vamos a tener es que la integral de f' de x con respecto de x, pues es lo mismo que la integral de g de x con respecto de x. Pero sabemos que f es primitiva de g. Entonces, por la definición de primitiva, la integral de g no es más que
f de x más una constante. Y tenemos probada nuestra primera propiedad. Una segunda propiedad nos dice que la derivada de la integral indefinida de f no es más que el mismo f. Si derivamos la integral indefinida de una función, es la misma función. Entonces, nuevamente, por ejemplo, vamos a suponer que pues f de x es una integral indefinida. Entonces, lo tenemos definida de esta manera. La podemos definir como la familia de sus primitivas, como ya lo hemos visto. Aquí justo vamos a poner eso, donde f de x es una primitiva. Una primitiva de la f minúscula. Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando derivamos? Entonces, si yo derivo esta integral indefinida, la integral indefinida de x, pues va a ser lo mismo que derivar a f de x más c. Pero esto por las leyes de las derivadas, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, no sería más que la derivada de f de x más la derivada de una constante. Entonces al final sabemos que la derivada de f mayúscula pues la podemos expresar como f' de x y la derivada de la constante es 0. Entonces obtenemos f' de x, pero como estamos definiendo la integral indefinida, f de x es una de sus primitivas. Eso quiere decir que si nosotros derivamos a f mayúscula, pues lo que obtenemos es f a la f minúscula y ya tendríamos demostrada nuestra segunda propiedad. Una tercera propiedad me dice que la integral indefinida pues es, bueno, la tercera y cuarta propiedad me habla de la linealidad de la integral indefinida, ¿sí? Que la integral indefinida de una suma es la suma de las integrales indefinidas y también que puedo sacar constantes de la integral indefinida. Para esta, bueno, para el número 3, primero vamos a ver que el lado derecho de la igualdad no es más que una primitiva de la suma de f con g. Es decir, hay que notar que el lado derecho de la igualdad es una primitiva de la función de la suma de f con g. Entonces, al ser una primitiva, pues si nosotros derivamos, vamos a ponerlo en estos términos. Si nosotros derivamos el lado derecho de la igualdad, pues eso va a ser igual a la derivada. A la suma de las derivadas, ¿sí? Estoy utilizando reglas de la derivada. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Pero, entonces, utilizando nuestra propiedad anterior, la propiedad 2, si yo derivo a la integral indefinida de f, pues eso es f de x,
Y si derivo a la integral indefinida de g, pues eso es g de x. Entonces, es verdad, la suma de estas dos integrales indefinidas es una primitiva de la suma, pues es justo lo que queríamos mostrar, ¿sí? Que la suma de estas dos integrales indefinidas es una primitiva de la suma. Entonces, ahí tenemos probada nuestra tercera propiedad. Y por último, la propiedad de que podemos sacar escalar, pues igual lo que vamos a hacer, pues es considerar la derivada vamos a considerar el lado. Vamos a considerar el lado derecho. Vamos a derivar el lado derecho. C por la integral indefinida de f. Vamos a derivar. Nuevamente por ley de las derivadas, puedo sacar a la constante. Y me queda la integral de f de x. La integral indefinida de f, derivada. Nuevamente por la propiedad 2, esto es igual a c por f de x. Entonces, al derivar el lado derecho de la propiedad, de la igualdad, de la propiedad 4, obtengo la función c por f. Eso quiere decir que justo esto es una primitiva de esta función, de la función c por f, ¿sí? Que es justo lo que queríamos demostrar. Y terminamos la demostración de nuestras propiedades. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cómo se pueden obtener algunas reglas, algunas fórmulas para calcular integrales indefinidas de una manera muy rápida. Tenemos como primer ejemplo a la integral indefinida de x a la n, ¿sí? De las potencias de x. Tenemos que, bueno, con todo lo que ya vimos, tenemos que su integral indefinida no es más que x a la n más 1 sobre n más 1. Y esto ya lo podemos cerciorar rápidamente, pues simplemente derivando la parte que está del lado derecho de la igualdad, de la ecuación. Si nosotros derivamos x a la n más 1 entre n más 1, sabemos que como el n más 1, como estamos derivando con respecto de x, n más 1 es una constante, podemos sacar el n más 1, entonces nos queda la derivada de una potencia de x. ¿Sí? Con respecto de x, pues esa derivada no es más que n más 1 por x a la n. ¿Sí? Pero entonces aquí tenemos n más 1 entre n más 1. Eso no es más que un 1. ¿Sí? Estos dos términos me forman un 1. Y al final lo que me queda pues es x a la n, que es justo el integrando de mi integral indefinida. Eso quiere decir que la expresión que tengo del lado derecho, x a la n más 1 entre n más 1, sí es una primitiva de mi función x a la n. Y podemos aplicar la fórmula. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar esta fórmula ya para cálculos de primitivas más rápidos y más sencillos. Por ejemplo, tomemos la integral
una integral definida, podemos utilizar lo que ya encontramos también para integrales definidas. La integral que va de 2 a 4 de x cúbica. Entonces, por la fórmula que tenemos, pues la integral de x cúbica no va a ser más que x cuarta sobre 4. O si lo hacemos formalmente, pues sería x a la 3 más 1 entre 3 más 1. Y esto es igual a x cuarta entre 4. Y esto a lo largo del intervalo 2,4. Entonces queremos encontrar esa área, pues por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que sería 4 a la cuarta sobre 4 menos 2 a la cuarta entre 4. Y pues aquí hacemos el cálculo. Aquí podemos eliminar. Me quedaría 4 al cubo menos 2 a la cuarta, pues es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entre 4. 4 al cubo es 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Menos 16 entre 4 son 4. El resultado es 60. Tomamos ahora la integral de la función 1 entre x cúbica. La integral indefinida. Lo único que tenemos que recordar es que esta expresión por las leyes de los exponentes la podemos reescribir como la integral de x elevada al exponente menos 3. Y como la fórmula que encontramos en el primer ejemplo está definida para exponentes diferentes de menos 1, la podemos aplicar para esta integral indefinida. Entonces, aplicamos la fórmula, tendríamos que su integral es x elevado a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1, que no es más que x a la menos 2 entre menos 2. Entonces, esa es su integral. Recordemos aquí, no olvidemos que como lo que estamos haciendo es calcular una de sus primitivas, pues en realidad esa primitiva, con esa primitiva como base, se diferencia de las otras primitivas de esta integral indefinida, salvo por una constante. Es decir, el resultado de esta integral indefinida es una familia de funciones, como lo habíamos mencionado ya. Entonces, al sumar C, estamos refiriéndonos a eso, que tenemos una familia que va a ser de la forma x menos 2, x elevado a la menos 2 entre menos 2, más 1, más 2, más 3, más 10, más 1000. O sea, más una. Veamos otro ejemplo donde tenemos una integral definida, ¿sí? de un polinomio. En este caso es x cuadrada más 2x menos 3. Por las leyes que vimos en las integrales definidas, esto lo podemos reescribir como la integral de menos 1 a 1 de x cuadrado con respecto de x más la integral de menos 1 a 1 de 2x con respecto de x menos la integral de menos 1 a 1 de la constante 3 con respecto de x. Entonces, podemos usar nuestra fórmula para obtener, en el primer caso,
la integral de x cuadrada es x al cubo sobre 3. Esto desde el intervalo menos 1 a 1. Más la segunda integral sería x cuadrada. También de menos 1 a 1. Menos, y en este caso la integral de 3, pues una de las primitivas de esta función, o la primitiva de esta función, pues es 3x. Y esto desde menos 1 a 1, que es son nuestros límites de integración. Y pues simplemente evaluamos nuestros valores. Aquí me quedaría 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado menos 1 menos 1 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 3 por menos 3. Esto me queda como 1/3 más 1/3. Aquí me quedaría 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1. Estos de aquí se van. Y me quedaría, aquí tengo 3 por 1, 3, menos, aquí es menos 1. Esta. Menos 3 por menos 1 también es 3. Tengo 3 más 3 es 6. Entonces aquí sería menos 6. El resultado son 2/3 menos 6. Y resolviendo esto tendríamos 3 por menos 6 son menos 18, más 2 son menos 16/3 nuestro resultado. Veamos un ejemplo más, una integral indefinida de un polinomio. Entonces vamos a utilizar las propiedades que ya obtuvimos para saber cuál es esa integral indefinida. Entonces esto es igual. Sabemos que en la integral indefinida podemos abrir suma y sacar escalares. Entonces esto nos va a quedar simplemente como 15 por la integral de u a la cuarta con respecto de u, menos 12 por la integral de u al cubo con respecto de u, más 3 veces la integral indefinida de u cuadrada, más 6 veces la integral de u, la integral indefinida de u, más la integral indefinida de la constante 1 en este caso, con respecto de u. Entonces, esto no es más que 15, usando nuestra fórmula, por u a la quinta sobre 5, menos 12 por u a la cuarta sobre 4, más 3 u al cubo entre 3, más 6 u cuadrada sobre 2, más, y aquí nos queda más u, y como es una integral indefinida, pues más una constante. Finalmente esta integral nos queda como 3u a la quinta menos 3u a la cuarta más u cúbica más 3u al cuadrado más u más una constante. Y ese es nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora la integral indefinida de x cuadrada más 2 entre x cuadrada con respecto de x.
Como x cuadrada es factor divisor común del polinomio x cuadrada más 2, esto lo podemos escribir como x cuadrada sobre x cuadrada más 2 entre x cuadrada. Con respecto de x, abrimos la suma, entonces x cuadrada entre x cuadrada es 1, entonces la integral de 1, la integral indefinida de 1 con respecto de x, más, sacamos el escalar, la integral de 1 entre x cuadrado con respecto de x. En este caso, sabemos que la integral indefinida de 1 con respecto de x, pues va a ser x más una cierta constante. Esto que estoy haciendo aquí se hace en cada una de las anteriores. Vamos a ver, cada integral indefinida tiene su constante. ¿Sí? Aquí es x más una constante C1, más 2 veces la integral 1 entre x al cuadrado, ya vimos que lo podemos ver como 1 entre, digo, x a la menos 2. Y eso lo podemos calcular ya por la fórmula, que sería x a la menos 2 más 1, que es menos 1, entre menos 1. Más una constante, vamos a llamarle C2. Entonces, esto no es más que x más una constante C1 más, bueno, en este caso ya sería menos, porque tenemos un denominador menos 1. 2 entre menos 1 es menos 2. Menos 2. Y x a la menos 1 no es más que 1 entre x. Entonces me quedaría menos 2 entre x más C2. Y esto lo podemos escribir como x menos 2 entre x más una constante C3, donde C3 pues no es más que la suma de las constantes anteriores C1 y C2, ¿sí? Y ya tenemos el cálculo de nuestra integral. En el ejercicio 5 hubiéramos hecho lo mismo. Esa C que sumé al final no es más que la suma de todas las constantes que se obtienen al integrar cada uno de los términos. Generalmente se llega a representar solamente con una C al final, pero hay que entender que es la suma de varias constantes. Ok. Finalmente quiero comentarles que de la definición de integral indefinida, nosotros podemos hacer una reestructuración de esta definición en términos de diferenciales. Esto puede ser muy útil para calcular la integral. Por ejemplo, si nuestra f mayúscula es una función, ¿sí? Vamos a ponerla así. Si f mayúscula es una función tal que tenemos lo siguiente, que si nosotros derivamos esta f mayúscula, obtenemos la f minúscula de x por la derivada de x. Esto no es más que por la regla de cadena, f de x por derivada de x. Si tenemos una función f minúscula tal que satisface esto de aquí, entonces podemos decir que la integral de f minúscula de x, la integral indefinida, es igual a nuestra f de x más una constante. Esto de aquí lo podemos expresar de esta forma, a la derivada de f de x igual a f de x
por la derivada de x. En este caso, nuestra constante, vamos a seguirla llamando c, es cualquier número real. Es cualquier real. Entonces, pues podemos tener lo siguiente, que la integral de f de x con respecto a x, o sea, la integral indefinida de f es igual a y más una constante, donde y es una función. Si solo si la derivada de y es igual a f de x, pero en este caso sería f minúscula, f de x de x. Entonces podemos concluir eso. Entonces, para calcular nuestra integral indefinida, nosotros podemos definir esta ecuación de aquí, esta ecuación que tenemos de este lado, ya es una ecuación con diferencias. Ya es una ecuación diferencial. Entonces, si nosotros encontramos una solución para esa ecuación diferencial, pues lo que vamos a obtener es la solución de la integral indefinida. Por ejemplo, vamos a calcular la integral indefinida de x por la raíz de x cuadrada más 1. Entonces, para encontrar la integral indefinida, lo que vamos a hacer es hallar una solución de la ecuación diferencial y, bueno, derivada de y es igual a x por la raíz de x cuadrada más 1. Si yo luego encontrar una solución a esa ecuación, pues esa me va a servir como, más bien, esa va a ser la solución de mi integral indefinida. Pero esta ecuación de aquí, nosotros la podemos escribir de esta forma, como un medio de la raíz de x cuadrada más 1 por la derivada de x cuadrada más 1. ¿Se dan cuenta? La derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Al multiplicarla por un medio, pues solamente me queda esta x de aquí. Entonces, en realidad, lo que estoy escribiendo está bien. Y nuevamente la podemos escribir de esta forma. Derivada de y es igual a un medio de x al cuadrado más 1. Y el exponente, la raíz cuadrada la podemos ver como exponente un medio. X cuadrada más 1. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar una solución de esta ecuación diferencial, pues por la forma en la que acabamos de reescribir a nuestra función, a nuestra ecuación, perdón, tendremos que una solución de esa ecuación diferencial no es más que un medio. Para esta parte ocupamos la fórmula de la integral indefinida de las potencias de x. Es decir, me quedaría x cuadrado más 1 a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. 1 medio más 1 son 3 medios. Entonces aquí me quedaría por 2 tercios por x cuadrada más 1 a la 3 medios más una constante, ¿sí? Porque es una integral indefinida. Entonces, esta de aquí, que es la solución de mi ecuación diferencial, es la solución
de mi integral indefinida. Entonces, la solución de esta integral no es más que 1/3 de x cuadrada más 1 a la 3/2 más una constante. Y terminamos. Para calcular diferentes integrales indefinidas, muchas ocasiones no solamente métodos como los que vimos en los ejemplos, más bien no siempre vamos a tener expresiones como las que acabamos de ver en los ejemplos que acabamos de hacer. Podemos llegar a tener otro tipo de funciones elementales, y entonces la manera de calcular la integral indefinida pues puede variar, ¿sí? Para eso necesitamos ver diferentes métodos de integración, pero estos métodos ya los estaremos viendo más adelante en otros videos más. Pues cualquier duda, espero que nos digan. Espero que puedan entender todo lo que les explico en el video. Y si no, pues sí, háganmelo saber. Saludos a todos, nos vemos, bye.